invitarlos a participar de todo esto y creo que está ya todo dicho. Sobre todo, renovadas gracias al Banco de la República y feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Banco de la República y al Liebre Lunar por invitarme. Y vamos a pasar de inmediato al tema. Aquí, huertas y chagras pueden ser lo mismo y en el fondo, cuando tienen un fondo espiritual, son lo mismo, aunque formalmente las definimos de manera distinta. Pero nos vamos a meter en el mundo de la chagra, que es un mundo apasionante cuando nos vamos acercando al el noroccidente amazónico. Bueno, estas diapositivas se movían, pero porque son muy pesadas, entonces ya no se mueven, no están animadas. Pero vamos a empezar por la diversidad cultural y la riqueza cultural que tenemos en Colombia, en el noroccidente amazónico. Esta parte de esa diapositiva se movía, entraba, juntaba los ríos y las culturas. Esta parte del noroccidente amazónico es de las más diversas en términos de biodiversidad y en términos culturales. Y muchos países, por eso es que se da lo uno y lo otro. La siguiente. Y la cuenca amazónica, aquí está Sudamérica, la cuenca amazónica, los indígenas la consideran su gran casa, su gran maloca. Y como las malocas tienen 4 estampillos, y cada uno de estos estampillos están reflejando un área del territorio. Y aquí, en el noroccidente, está el mundo del chamanismo y de los discursos chamánicos. Aquí muchísimo que tiene que ver con las plantas, en la parte de Brasil, eso lo llamaban el mundo sin control, y el mundo desconocido, que es lo que se refiere mucho más hacia el mar y hacia las Guayanas o las Guyanas. Para manejar ese mundo y esa gran casa, pues se necesitan ciertos principios, como los tenemos todos, unos principios culturales y a la vez ecológicos, que son: el territorio es un espacio multiétnico y cada cual tiene su sitio de origen. Esta mención al sitio de origen, sitio de nacimiento, es fundamental. En la naturaleza todo tiene un dueño espiritual y solo se puede utilizar con su permiso. Ahora nosotros nos creemos dueños de todo y nunca le pedimos permiso a nada. La maloca es la unidad básica de interacción entre la sociedad y la naturaleza. El chamán es el encargado de mantener relaciones armónicas entre la sociedad y la naturaleza. Y uno podría decir, ahí hay discusiones también filosóficas, si es naturaleza, si es el bosque, si es el mundo, si es la selva. Y este que es el que le va a dar cabida al tema de la chagra, que es: a cada grupo le correspondió un conjunto específico de plantas silvestres, de plantas cultivadas, de animales y peces, que ya los diferencian, para su buen vivir. Y ahí vienen los conceptos estos de buen vivir. Esto que tiene que ver con los sitios de nacimiento, cada uno de los grupos indígenas tienen su sitio de nacimiento. Los Cavillarí vienen por el Apaporis, río Caninarí, y ese es su sitio de nacimiento. Aquí viene el río Apaporis, y aquí están también los Tanimucas, los Letuama, los Hobocanay, y a lo largo del río Miriquí están los Heruri, Bajurume, Yucuna, Matapí. Y en todo este territorio, entre el río Apaporis, corta por el lado de Araraquara, Chiribiquete, y río Caquetá y el río Cahuinarí, hay 32 grupos étnicos que comparten el territorio. El tener la asignación del sitio de nacimiento es: usted nace aquí y cuida y es responsable por el cuidado de lo que se le asigna. Y entonces el cuidado del territorio es una tarea multiétnica. Todos tenemos que responder por el cuidado del territorio. Pero para poderlo manejar y para poderlo manejar bien se necesita nombrar. Nombrar es manejar. Si no se sabe nombrar, no se maneja. Y por eso es tan importante en la geografía poder mencionar, y la toponimia es fundamental. En el mapa de Colombia, es el río Miriquí, tiene 4 nombres, y así aparecen las cartografías formales y oficiales.
Pero en las recitaciones chamánicas aparece río por río, caño por caño, quebrada por quebrada, y cada uno de los ríos Mirití, los afluentes de la Paporis y los afluentes del Caquetá, casi 400 nombres. Entonces, quien nombra 400 sitios de toponimia es porque los conoce y porque sabe cómo manejarlos. Si nosotros solo nombramos 4, evidenciamos nuestra limitación. Esta era lástima que ya no se mueve, pero esta es una recitación chamánica. Entonces se empieza a recitar desde la boca del río Amazonas de manera ascendente, y esto era con el mundo de los peces, y se van nombrando la distribución de los peces hasta que se llega al noroccidente amazónico, al río Puré, y al río Puré en adelante se nombran todos los caños quebrados y los peces asociados. Y eso es lo que significa el manejo y el manejo equilibrado de los recursos. Y tener 4.000 kilómetros en la cabeza y poderlos recitar no los tiene cualquiera fácilmente. Y viene el concepto de dueños espirituales, en el que los dueños se asentaron en este mundo en ciertos lugares. Primero, el mundo estaba muy desordenado, y cuando llegó el mundo del agua, que tiene que ver con las discusiones actuales del río Volador y toda la parte hídrica del Amazonas, se quedaron asentados, y los dueños grandes quedaron asentados a lo largo de los ríos grandes. Este es el Caquetá. Los medianos, de los ríos medianos como Apaporis y Mirití, y los pequeñitos en las quebradas y cabeceras de quebradas. Pero el agua fue la que le dio la conformación al mundo tal como lo conocemos hoy. Y están los dueños de la tierra, los dueños terrestres, que ocupan ciertos espacios, y el concepto de dueño significa el que maneja para mantener el orden. Y nosotros también utilizamos esto cuando hablamos de ordenamiento territorial, pero esto es la base espiritual del ordenamiento territorial. Para manejar se necesita un sitio, y el sitio es la maloca, pero se necesita manejarla en su concepción, que es un microcosmos. Nosotros estamos manejando el mundo, y la maloca es un microcosmos. Entonces están los diferentes niveles del suelo que tienen y que los definen. En la última diapositiva la van a volver a ver. Conocen exactamente todas las capas de suelo sobre las que está la maloca, el sitio en donde ya es la interacción en donde se vive, y diferentes niveles de los cielos. Entonces tienen 7 a 12 niveles de cielo, dependiendo de los grupos étnicos. Y el último es el cielo de los gallinazos, y es en donde van a parar allá igual que en la mitología egipcia y todo esto, se llegan al cielo de los gallinazos. Pero esta ventanita, esto es la cumbrera, esta ventana actúa también como un observatorio astronómico. Entonces, de aquí van desfilando las constelaciones, y eso es lo que marca el ciclo anual, es lo que marca los cambios climáticos. Y por eso, ahorita el ciclo anual es lo que más se relaciona con el cambio climático, con los cambios estacionales. Y los indígenas definen perfectamente el ciclo anual, pero no como nosotros lo conocemos. Está la constelación del mundo de los peces, y cada constelación tiene sus nombres. Unos los llamarán la Osa Mayor, los otros los llamarán Quijada de Babilla, Tauro lo llaman Quijada de Babilla, las Pléyades las llaman Racimo de Uvas. Entonces toda esa mitología va pasando, y es la que va marcando las estaciones, y las estaciones tienen dueños, pero los dueños ya no hacen caso, porque el mundo está tan transformado que ya los dueños no hacen caso. Y además es un reloj solar, entonces a las 12 del día pues no hay luz, no entra el sol en la maloca, y va entrando por este lado y se oculta por el otro lado. Por eso la orientación de la maloca siempre es importantísima. La maloca tiene que cumplir sus funciones, y una de sus funciones es la función ritual, y tiene que hacer por lo menos 4 bailes al año. 4 bailes grandes y unos cuantos bailes pequeños. Entonces la maloca no es solo la arquitectura, no es la forma, es la concepción del mundo, es el microcosmos en donde se vive, en donde se interactúa. Y allí se realizan los rituales, y esos rituales se hacen cantando y bailando con los dueños, con los espíritus. Y es para armonizar las épocas. Entonces, si no se hace el baile, no se armoniza la época.
y no se cumplen los periodos como se deben cumplir. Y este es para el baile de los pescados, que es muy interesante. Y en la maloca, el chamán es el encargado de mantener esas relaciones y diálogos con los dueños espirituales para poder utilizar los recursos de manera armónica. Y ellos también se sientan en el banco, no en el Banco de la República, sino en el banco chamánico. Y el banco es el banco de curar, es el banco de pensar. Nosotros decimos mucho el banco amazónico, el banco del pensador, pero el pensador es el que se siente encima. Y aquí están efectivamente curando este aparato, que es el soporte bicónico, es un modelo también del universo, y ahí encima es en donde se ponen las sustancias, la coca, tabaco, y se pone también instrumental de la cultura material para curar las épocas y para curar las enfermedades, porque cada periodo del año trae sus propias enfermedades. Y aquí ya entramos a la asignación de las plantas cultivadas, que es el mundo femenino, es el mundo de la mujer, es el mundo de la producción y es el mundo del cuidado. Entonces las mujeres son la mamá, la madre de abundancia, que es un concepto muy bonito, porque como toda mamá quiere que sus hijos estén sanos y se alimenten a lo largo de todo el tiempo, de todo el año. Esa es la tarea de la mamá de abundancia, madre de abundancia, y el concepto asociado es canasto de abundancia. El canasto de abundancia es en donde se guarda toda la comida cultivada y la comida del bosque y del mundo femenino. Esto es lo que cuidan las mujeres y es el canasto del cuidado. Y esto es lo que ponen los hombres. La proteína, cacería y pesca viene del mundo masculino, y plantas cultivadas y colección de frutos y plantas del bosque, esa es la tarea femenina. Y el canasto tiene la ventaja de que se va tejiendo, porque para el cuidado hay que tener un buen tejido. La siguiente. Y viene este concepto que es fundamental, que es el árbol de la vida y de la abundancia. Y eso es multireferencial. Es el río Amazonas, es el árbol río, es el árbol de la abundancia. Y el árbol río es el que, como quedó el mundo y como quedó la cuenca, aquí está la desembocadura del río Amazonas y aquí están las cabeceras. Y están dibujados los diferentes ecosistemas y están dibujadas las diferentes relaciones ecológicas que se hicieron con los animales. Este dibujo tan espectacular es de don Abel Rodríguez, que falleció recientemente, un indígena, un conocedor indígena de 83, 84 años, que empezó a dibujar a los 65 y que logró plasmar, esto está en el Museo Nacional, en la Sala Colombia, como una de las piezas principales, porque es el reflejo de lo que significa el árbol de la abundancia en todas sus dimensiones. Y de allí vienen las chagras. Entonces la chagra es la interacción con la selva, se tumba un pedazo, nunca pasa ni siquiera una panegada. En 60 metros ya es una chagra grande, máximo 1 hectárea, y ahí se siembran las plantas que les fueron asignadas. Y en general nosotros decimos, desde la agronomía, que es un desorden. La chagra no es un desorden. Cada planta está en su lugar y un lugar para cada planta. Y se siembran, que eso también lo vamos a ver más adelante, de una manera estricta. Entonces se necesita conocer muy bien el monte para intervenir con él. Y de las chagras siempre tienen una enorme combinación de plantas, por lo menos 15, pero puede tener hasta cerca de 100 variedades en una misma chagra. Y nosotros estamos acostumbrados aquí a manejar papa, y cuando uno dice cultivos asociados, se le pone frijol, maíz, frijol, y ahí no pasamos. Entonces, auyama, maíz y frijol, esos son los 3 que tenemos, pero que también vienen del mundo andino y que son las 3 hermanas, ¿no? Las 3 plantas hermanas. Y aquí hay plantas para cuidar, hay plantas para pensar y hay plantas para comer. Esa es lo bonito. Y hay plantas cuidadoras, y hay plantas protectoras, y hay plantas que juegan con los niños. Entonces, ¿qué planta juega con los niños? Pues hay un arbusto que va sonando y suena como un sonajero, es como si lo estuvieran tocando la maraca, y las mamás le ponen la maquita, se quita esa planta porque ahí están entretenidos. Siguiente.
Y aquí están también dibujos de Don Abel, las variedades de plantas que le fueron asignadas. Entonces uno dice piña, pero en general el genérico no funciona. Hay piña de cada una de las variedades de piña, piña agua, cabeza de tigre, cabeza de cuzumbe, guacamaya. Esos tienen toda una diversidad y cada uno de los cultivos tienen variedades. Por eso se llega a más de 100 variedades fácilmente en una chagra. Y en general en la Amazonia, cuando uno habla de yuca, las yucas tienen por lo menos 150 variedades. Y nosotros pretendemos hacer bancos de semillas, pero guardadas y mantenidas en el frío, cuando los bancos son vivos, y los bancos de semillas son vivos. ¿Lo siguiente? Y además, las plantas no son plantas solitas, siempre tienen relaciones. Y esto para la gente del centro, para los huitotos, tiene un representante animal, y cada cultivo tiene un representante animal. Entonces aquí están los animales asociados a las hormigas y se asocian en términos funcionales, o en términos de color, o en términos anatómicos, o en términos de curaciones. Entonces ahí aparece todo tipo, planta de culebra, planta de paloma, mafafa de, se me olvidó cómo se llama este animalito. Y cada uno de esos, entonces, el conocimiento es no solamente el conocimiento agronómico, sino el conocimiento fisiológico, porque con esto se puede, la primera curación es la comida. Y cuando uno conoce bien la comida, conoce muy bien las dietas y tiene las prevenciones para las enfermedades. Igual, el plátano de mico aviador, el de la tortuga, todos estos son interesantísimos, porque, digamos, las plantas se consideran gente. Entonces, si las plantas son gente, son hombres o son mujeres, o son familia, o son aliados, o son enemigos. Y como son gente, entonces aquí la gente se entra entre los huitotos, la coca es hombre y el tabaco es mujer. En otras culturas es lo contrario, pero lo que se complementa ahí siempre. Y de ahí viene la palabra dulce y la palabra fría, la coca dulce y el tabaco frío. Y eso es lo que acompaña a la palabra, y pues si viene una palabra dulce y fría, se evita el conflicto. Entonces la coca es lo que alimenta la palabra también para la paz. Y eso también se nos olvida, y decimos que la coca es la mata que mata. Y no tenemos en cuenta todo lo que ello implica. Los cultivos masculinos, la coca por ejemplo es masculina, se siembran hacia la mitad de la chagra y se siembran siguiendo. ¿Y por qué se siembran así? Porque en el mito dice que un personaje tan humano tenía chagra y quería la coca, entonces el dueño de la coca le dijo: yo le entrego la coca, pero siémbrela cuando usted esté en el centro de la maloca. Entonces Canuma dice: no, me está engañando, mandó a la hermana, y dice: vaya, siembra. Entonces ahí se murió, ahí quedó muertito, y como las caricaturas de niños, quedó muerto, entonces quedaron las piernas, quedó el pecho y quedaron los brazos. Y eso se va sembrando en filas. Entonces todo lo masculino se siembra en filas. Lo femenino se siembra sobre todo con tendencia periférica, no solo en la periferia, y se siembra en grupitos. Entonces, cuando pregunté por qué se siembran los cultivos, las yucas son mujeres y todo lo subterráneo es femenino. Entonces, ¿por qué las yucas se siembran en grupitos? Dije: pues porque son familia y porque tienen que hablar y conversar, y las mujeres siempre están conversando, dicen ellos. Entonces, por eso se siembran en grupo, y en el mito dice cuál fue el orden de cada una de las variedades. Entonces hay variedades, si son gente, hay abuelas, hay adultas y hay niñas. Entonces dice: ¿y en dónde quedaron las plantas niñas? Dice: pues en el mito dice que Canuma quería estar chismoseando a las mujeres cuando estaban en la chagra, y eso era prohibido. Entonces él fue a ver qué estaban haciendo las mujeres, y ellas se dieron cuenta. Y él hizo, para taparse,
que no lo vieran, y por eso los hombres tenemos el brazo aplanado y las mujeres tienen los brazos más redondos. Y las yucas salieron corriendo. Entonces, ¿cuáles fueron las que quedaron más en la periferia? Pues las yucas niñas, porque son las que más corren. Y las yucas abuelas quedaron más hacia el centro porque fueron las que menos corrieron. Entonces la chagra tiene todas, y como los genios de las mujeres. Hay mujeres bravas y hay mujeres dulces. Y también hay sitios para las yucas bravas y para las yucas dulces y toda la interacción. Y más todavía, la mano de la mujer, que es la que maneja la chagra, tiene en su mano las yucas, no porque no se saque las yucas, sino que las tiene marcadas. Entonces hay yucas redondas, yucas alargadas, yucas delgadas, yucas gruesas, porque esas están representadas también en la mano. Y alguna vez en una reunión, un agrónomo les dice: ¿usted cómo sabe que son 20 variedades? Dice: son 20, y dice: pueden ser 21, 19, ¿por qué son 20? Entonces, después de la pausa, el indígena me dice: Carlos, son 20. Le digo: pues dígale al agrónomo que son 20 y explíquele por qué. Entonces dice: señor, son 20. Dice: ¿pero por qué son 20? Dice: porque el creador se sembró a sí mismo y sus manos y sus pies se convirtieron en yucas. Y yo no conozco a nadie que tenga 6 dedos. Entonces son 20 yucas. Y por eso hay también yucas redonditas como el dedo chiquito o el dedo gordo del pie. Y así es la distribución. Lo masculino, la chontaduro, es masculino. Y se siembra al frente en filas. Y eso es porque son bailadores. Las piñas también bailan, también son masculinos. Y se siembran entonces yucas amarillas, anaranjadas, verdes, que también se va a ver en el momento de los bailes, que esas son las secuencias que siguen los bailadores. Entonces, cuando uno tiene la chagra, no es un fin utilitario y simplemente de comida, es social, es interacción social y se establecen relaciones sociales y de cuidado. Y por eso es que los indígenas han logrado mantener la cobertura vegetal. Tienen la selva, hacen la chagra, abandonan la chagra y ahí van creciendo las plantas en las fases sucesionales hasta que después de 30 años, hasta 120, se convierte de nuevo en bosque. A diferencia de nosotros, que tumbamos la selva, lo volvemos potrero de ganado y simplemente lo degradamos, y eso es causa de la deforestación, cambio climático, emisiones, todo eso ahí. Y en la selva va quedando marcada esa historia de ocupación. Esta, en donde se ubica la maloca, fue chagra previamente. Luego viene al lado izquierdo y se sigue una secuencia, y cuando se tienen cuatro chagras, se cambia de sitio. Y eso son las huellas que quedan en el territorio. La siguiente. Además de la chagra, también está el patio de la maloca. Estos también son dibujos de Don Abel. Y ahí se siembran los frutales. Es un espacio un poco más masculino, porque los frutales son masculinos. Pero entonces es comida, es comida para todo el año. Entonces también es la oferta de frutas y muchas palmas que se siembran alrededor de la maloca, y es también a donde llegan los animales. Entonces toda esa interacción es la que está en relación con la seguridad alimentaria a lo largo del tiempo. Y aquí entramos al conocimiento de los suelos. Para poder cultivar se necesita conocer muy bien los suelos, y los indígenas han definido esa caracterización. Alguien me preguntó que si esto era una carta de suelos. Es una carta de suelos, pero hecha por los indígenas, y aquí está su distribución. Y un agrónomo me dice: pero ¿cómo sabe usted cuándo usted ha hecho huecos para poder saber que esas son las capas y que hasta ahí van las capas? Dice: yo nunca he hecho huecos, pero así lo cuenta la historia, y alguna vez que hubo un derrumbe, pues quedaron perfectamente marcados todos estos. No hacemos huecos, observamos la naturaleza. Y aquí es en donde está la relación con las plantas cultivadas. Y eso se hace porque se conoce también la relación con los árboles. Entonces se sabe que en donde hay cierto tipo de árboles es en donde se puede hacer chagra y en donde se pueden sembrar ciertas variedades de las plantas cultivadas. Y esto es de Hernando Castro, otro indígena, Huitoto, que sacaron unas publicaciones, que son las que vamos a ver. Esta es de Don Abel Rodríguez, con todas las ilustraciones de las plantas cultivadas, y esto es de la vida de la chagra, que lo escribieron Miris y Hernando Castro, que la chagra es la chagra para la vida.
Y la chagra para la vida, aquí están en un ritual porque el mundo se hizo con canciones. Y por eso en las canciones se tienen que tener el ritmo perfecto y las palabras perfectas, si no se está creando algo distinto. Entonces, ojalá volvamos a las canciones y volvamos a las huertas y a tener esa interacción con las plantas cultivadas. Pues, muchas gracias.